200, Sí. sí. Y antes de empezar, yo quiero preguntarte, porque esta semana las lecturas fueron del Sermón del Monte, y solamente quiero que nos expliques un poquito de qué, cuál fue el significado para la gente de esa época escuchar las palabras de Jesús, de lo duro que fue, porque a mí cada vez que lo leo se me hace muy duro, muy Ujú, contundente, muy confrontante el Sermón del Monte. Y otro poquito porque, y otra pregunta es, ¿por qué es tan organizado el Sermón del Monte, no? Porque es algo muy largo y ujú, parece que Mateo lo escribe con tanta precisión y con tanto orden. ¿Jesús se claro. pasaba predicando eso? Bueno, para empezar, ¿cómo lo tomó la gente? Jesús en su enseñanza es completamente subversivo. Jesús es muy... voltea las cosas porque normalmente lo que tenemos o lo que había en su momento del estudio de la ley, que en hebreo le llaman los judíos hasta la fecha la Torá, no la Tora, alguien apenas me puso así en TikTok, dice, no sabes nada de la Tora, no, la Torá, eh, los estudiosos, ¿verdad? Los rabinos que había eran muy enfáticos en cumplirla tal cual era. Estaban tan obsesionados a veces por cumplirla y no fallar en ella, que a veces se inventaban leyes por si acaso. Por ejemplo, para no tomar el nombre de Dios en vano, decían, pues mejor no lo pronuncio. Para decir, para poder cumplir el sábado, decían, bueno, a ver cuántos pasos son, ya un trabajo, para que yo sepa que ya no estoy incumpliendo el sábado, no estoy rompiendo el reposo. Entonces, eh, volteó Jesús la ley, volteó Jesús el significado de la ley. Y ese es el mensaje de todo el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento parece, ¿verdad? O se entendió o la gente entendió que Dios quería un cumplimiento, una justicia exterior, un pueblo que fuera santo en lo exterior solamente, pero no es así. El Señor siempre buscó que fuera algo que naciera del corazón y de eso se trata todo el Nuevo Testamento. Cuando vemos así el Nuevo Testamento, es mucho más orgánico lo que vemos, que el Señor buscaba un cambio de adentro hacia afuera. Varias veces le dijo el Señor a los religiosos, les dijo, ustedes son como tumbas blanqueadas, están bien bonitos por fuera, ¿no? A veces he ido al cementerio o al panteón y hemos ido y de repente hay unas tumbas bien bonitas, ¿no? Hay unas tumbas que son más bonitas que mi departamento, ¿no? Tienen ahí, parecen casa de Infonavit, ¿no? O mejor que casa de Infonavit, la verdad, no, hombre. Están padrísimas. Eh, pero por dentro sigue habiendo lo mismo que en cualquier tumba, ¿verdad? Un muerto. Entonces, así a veces pasaba, que los fariseos tenían un entendimiento, o los judíos tenían un entendimiento de la ley por fuera, pero por dentro estaban muertos. Ahora, ¿qué quiere decir o a dónde quiero llegar con esto? El Sermón del Monte, si quieren ver, empieza en Mateo 5 y empieza con una frase, viendo la multitud. Así comienza, viendo la multitud. Y ya nada más con eso nos dice mucho de cuál era el entendimiento que Jesús tenía de la ley, la orientación que él tenía, la enseñanza que él tenía. Siempre estaba orientada a la gente, viendo la multitud. ¿Qué veía Jesús? ¿Qué veía cuando veía la multitud? Hace tiempo, ustedes, si alguien ha visitado Puebla o tiene parientes aquí en Puebla, sabrá que aquí es muy famoso un tipo de cerámica que se llama talavera. Y es bueno, los de Tlaxcala dicen que es de allá, pero pues no saben lo que dicen, no. Entonces, una vez unos amigos de Estados Unidos vinieron y querían comprar un recuerdito de Talavera, fuimos a comprarlo al centro y vi un costal enorme lleno de puros cachitos de Talavera, pero así un montón de cachitos y yo decía, ¿por qué los guardan? ¿Qué harían con eso? ¿Para qué sirven? Y yo me imagino a veces cuando leo el Sermón del Monte que eso es lo que veía Jesús. Que Jesús veía a la multitud y veía esos cachitos, veía a esas personas rotas, lastimadas, veía sus necesidades, veía sus dolores, veía sus ansiedades, sus preocupaciones, su historia, sus debilidades, pero también veía el propósito que él tenía para ellos, veía la vida que él les quería dar
veía el potencial que Dios había puesto en ellos. Entonces, ¿qué significaba el Sermón del Monte para la gente de ese momento? Significaba una enseñanza que no se trataba de reglas, nada más, aunque hay reglas. Se trataba de una orientación al corazón, se trataba de un Jesús que veía tus necesidades, que veía tu dolor, que conocía de dónde venías y a dónde ibas. Entonces, de ahí parte el Sermón del Monte, de eso, del ver la multitud, de ver la gente, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta que me habías hecho? Perdón. Que si Jesús se pasaba predicando todo el tiempo eso, porque a mí se me hace que es muy organizado Mateo en escribirlo y es muy largo, ¿no? O sea, como para grabárselo todo de una sola vez. Ujú. Sí, definitivamente vemos paralelos, por ejemplo, en otro orden y con otra aplicación en otro contexto. Por ejemplo, en Marcos vemos las mismas enseñanzas, pero aplicadas a otro contexto. Entonces eso nos da a entender que Mateo nos pone lo que enseñó el Señor Jesús en el monte, pero ¿por qué se lo aprendió? Bueno, porque también es un resumen de lo que continuamente enseñaba. Tan es así que a veces usaba la misma ilustración para otra aplicación, como en Marcos. Cuando habla de la luz, usa otra cosa. Cuando habla de la sal, también le da otra aplicación en otras partes. Entonces, podemos decir que este es el corazón de la enseñanza de Jesús. Entonces, no es raro que lo veamos paralelos en otros lados y que Mateo lo haya podido organizar. En realidad, seguramente Jesús lo repitió en distintos contextos. Y este es el corazón de la enseñanza de Jesús está en el Sermón del Monte en nuestra vida cristiana también. Ahí está. A mí algo que me gusta, digo, es esto, cómo empieza, ¿verdad? Viendo a la multitud. Ahora, si te das cuenta, igual dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces, hay varias posturas, pero creo que esta es una buena postura, aunque pueda haber otras opciones. Parece que Jesús el sermón no se lo da a toda la multitud, sino a sus discípulos, porque dice que él subió y los que vinieron fueron solo los discípulos. Entonces parece que él estuvo solo con ellos, pero dice que dio el sermón viendo a la gente. Y cuando uno de nosotros enseña, siempre tiene que enseñar viendo a la gente, viendo las necesidades. Esa era la lección que ellos iban a aprender en ese momento también. Y más adelante continúa hablando de la gente que recibe la bendición del reino, por decirlo. Porque dice, bienaventurados, que ya nadie usa esa palabra bienaventurado. Yo no sé cuándo fue la última vez al menos que en Ecatepec sí, pero acá en Puebla no decimos bienaventurado, ¿va? No, no saludas a tu compa, ¿qué hubo, bienaventurado? Para nada, ¿no? A menos es la palabra griega Macarios. A lo mejor que tengas un tío que se llame Macario, solo así usarás la palabra bienaventurado, pero normalmente no se usa. Pero significa bendito o feliz, bendecido. Y cuando uno escucha a Jesús decir quiénes son los que Él va a bendecir, a veces vamos a pensar, pues va a bendecir a los bien portados, va a bendecir a los que toda la vida se la pasan en la iglesia, va a bendecir a los que sirven muchísimo, Él va a decir que son benditos los que leen, los que saben la Biblia de memoria, Él va a decir que son benditos los que cumplan todos los rituales, y pensamos en esas cosas, así nos educaron. Yo crecí en un ambiente católico y casi siempre la orientación era a tienes que portarte bien. Entonces, cuando uno piensa que Jesús va a empezar a decir quiénes son los bendecidos, uno dice, bueno, pues los que cumplen, los que hacen, los que pueden, los que saben. Y no, Jesús no hace eso. Jesús empieza diciendo, por ejemplo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los pacificadores, los de limpio corazón. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién era un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu era el que reconocía que él no era la gran cosa, que él no es la gran pieza. Alguna vez Jesús contó la historia de un religioso que subía a orar y también un cobrador de impuestos. Hoy en día ya no sabemos qué tan feo es un cobrador de impuestos, aunque medio nos lo imaginamos, ¿no? Si alguien trabaja para el SAT, decimos, canijo, ¿verdad? Tú eres de los que me están quitando a cada rato, ¿verdad? Pero era todavía peor en ese tiempo, porque eran del Imperio Romano. Entonces suben los dos a orar
Y uno ora y dice, ay, gracias Dios porque no me hiciste como este pecador. Y el otro ora simplemente y dice, Señor, simplemente me humillo y te pido que tú me ayudes y me sanes y dice, seas propicio a mi corazón, ¿no? O sea, responde mi oración, Señor. Dice, ¿quién de los dos Dios escuchó la oración? Pues la del humilde, la del pobre en espíritu. Entonces, nos enseña desde aquí el Señor Jesús que Él no está buscando a gente perfecta. Él no está buscando a gente preparada. Él no está buscando a gente eh, religiosa, por decirlo así, o que se las sabe todas. No, Él está buscando gente que simplemente está dispuesta a humillar su corazón y decir, aquí estoy, Señor. Tú haz lo que quieras hacer conmigo, ¿no? Y eso es bien bonito, el saber que esa es la gente que llamó el Señor Jesús. Ahora hay que preguntarnos si nosotros también nos sentimos eh, atraídos, por decirlo así, por esa gente. Nos gusta más ver a la gente que es como muy, muy perfecta o muy correcta o rica o algo así. Pero el Señor Jesús no buscó a esa gente. Nosotros tampoco deberíamos irnos por esa gente. Debemos ir a buscar a los rotos, a los enfermos, a los pobres. Y a la vez la iglesia pierde un poquito ese lado, ¿no? Ya, perdón, ya me seguí, ya no, no sé si querías comentar algo más, Sam. No, está perfecto. Tú continúa. Ujú. Entonces, esa es la gente que busca el Señor, los que tienen un corazón como este que está diciendo aquí el Señor. ¿Quiénes son y esos son los que hacen la diferencia? Por eso, y bueno, no sé si alguien esté abriendo ahorita su Biblia o la tenga abierta por ahí o no sé cómo sea la dinámica, pero les invito a que después o ahorita busquen en Mateo capítulo 5, ya sea que la busquen en el cel ahí o después lo hagan, después cuando vean la grabación, pero después de decir todos los que son bendecidos por el Señor, les dice que esos son la sal de la tierra, esos son los que le dan sabor a la vida, por decirlo. ¿En qué sentido? Eh, la sal era un elemento que ayudaba a conservar las cosas. No sé si ustedes han probado la cecina. Sabe bien buena. Eh, y la cecina comenzó como un método para conservar la carne, ¿no? Al salarla, pues no había refris antes, pero el punto de la sal es que tiene esa propiedad que logra conservar las cosas. Entonces, somos como esa sal que ayuda, que hace que no se eche a perder todo. Y no porque ellos sean perfectos, sino porque ellos son los que saben que necesitan al Señor. Porque a veces cuando decimos somos la sal del mundo lo usamos mucho como para decir, entonces tienes que ser casi casi que perfecto. No, a lo que se refiere es a que tienes que vivir como Jesús vivió. Y eso es lo que va a hacerte ser la sal. Luego también dice que son la luz del mundo. Los que viven como Jesús vivió, aman como Jesús amó, son como la luz que hace falta en un mundo oscuro. Porque Jesús mismo es la luz. Nosotros somos como lámparas o como velitas que la gran vela, que la gran llama enciende y alumbramos, o deberíamos alumbrar, como Jesús alumbró en su pueblo, en su tiempo, ¿verdad? Dice, si tú tienes una luz, pues no la escondes abajo de un cajón, no la tapas, ¿no? Lo que haces es que, pues la pones encima, ¿va? No sé si alguna vez a ustedes se les ha ido la luz. A mí me pasa bien seguido aquí en San Nicolás de los Ranchos. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que es un parte del humor, del sentido del humor de Dios, pero siempre se nos va nada más aquí en la calle. Nada más en mi calle se va. Y hay días que nada más en mi casa se va. Entonces, todos los demás, pero fue un error, no fue que no la apagué. Pero y cuando uno prende la luz, ¿verdad? Ya sea que prenda uno una vela o agarre uno y prenda el celular o algo. Pues uno intenta ponerlo arriba, que alumbre desde arriba, ¿va? No, uno agarra, prende la luz y la guarda. Y dice, si así eres tú, si Dios ya te iluminó, si Dios ya te encendió, pues tienes que iluminar, tienes que brillar. Debería servir para eso, para brillar. Hace tiempo, no sé qué edad tengan ustedes,
Yo tenía unos 12 años, iba yo a la secundaria y apenas estaba yo convirtiéndome. Bueno, ya llevaba yo un ratito, como un año. Y ya sabía yo qué tenía que hacer y qué no. Entonces iba yo con mis cuates y yo iba en la tarde, entonces íbamos saliendo, salimos en la noche, caminábamos hacia la casa porque íbamos todos en bolita y ya nos íbamos repartiendo ahí en el barrio a ver quién, nos íbamos dejando como si fuera combi, así pero era un grupito de chavos. Ahí íbamos cotorreando y todo y me dice uno de mis amigos, oye, me gusta tal chava, yo creo que le voy a pedir que sea mi novia. Y yo le dije, pero te va a decir que no, brother. Dice, ¿por qué? Le digo, aparte que estás bien, bien feo. Ella es cristiana, brother. Y dice, y le digo, y pues la verdad es que a nosotros nos enseñan que los cristianos no pueden andar con alguien que no es cristiano. Y me respondió este compa. Dice, bueno, pero ¿qué tal que es cristiana como tú? Y yo, y yo, chale. No, pues ya no dije nada, ¿no? Y ahí dije, ya me voy para mi casa mejor. Ya me metí a mi casa. Y yo no estaba haciendo esto, ¿verdad? Yo no estaba haciendo como Jesús mandaba. Esto otra vez no quiere decir que seas perfecto, pero quiere decir que la gente pueda ver a Jesús en ti, la luz de Cristo en ti. Lo que hizo Jesús, ¿qué hizo Jesús? Fue con los pobres, amó en lugar de vengarse, todo lo que dice después el Sermón del Monte. Cuando uno hace eso, uno es luz del mundo. Y no porque sean literalmente de la luz, de la secta de la luz del mundo, sino porque son gente que a través de sus vidas la gente puede ver la luz de Cristo. Eso está padrísimo cuando alguien puede decirte eso, porque me ha pasado otras veces, gracias a Dios, esa no fue la única vez que me dijeron eso. Hubo otro momento en el que si alguien me dijo, me gusta porque yo veo en ti como es un cristiano. Ah, bueno, ya. Me pasó apenas, ¿eh? Desde los 12 años hasta que me dijeron eso, hubo un largo, largo lapso. Pero gracias a Dios ya estamos de ese lado de la calle. Eh, entonces, Jesús nos va a enseñar su ley. Después Pablo va a decir que es la ley de Cristo. ¿Quién más enseñó o dio sus preceptos en una montaña? Y a lo mejor nosotros decimos, ¿quién? ¿Cómo? Moisés. Moisés enseñó en una montaña, ¿verdad? Y más bien él entregó al pueblo de Israel las tablas de la ley que le había dado Dios. Si alguien no sabe de qué estoy hablando, eso está en Éxodo, ¿no? Y también en la película El Príncipe de Egipto, por si alguien la quiere ver. Entonces, ellos aprenden cuál es lo que Dios quiere para ellos en ese lugar. Ahora Jesús está enseñándoles lo que apuntaba esa ley. ¿Por qué? Porque algunos pensaban que se trataba del exterior. Y él les dice, no, miren, yo no vengo a quitar la ley, yo vengo a cumplirla. Es decir, yo vengo a enseñarles cómo verdaderamente, o cuál es el verdadero propósito de esa ley. Y el verdadero propósito era el corazón. Ese era el corazón de la ley, el corazón del Antiguo Testamento. Entonces, les dice una cosa bien fuerte aquí, en Mateo 5:20. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Brother, eso está cañón. Si uno lo ve desde la perspectiva humana, uno dice, nah, ya estuvo, que ya no se pudo. O sea, los escribas y fariseos, para empezar, un escriba era una persona que transcribía la ley, el Antiguo Testamento. Era alguien que prácticamente se la sabía de memoria, brother. Y si le estaba hablando a los pobres en espíritu, a publicanos, como Mateo que fue un publicano, un cobrador de impuestos, dices, no, pues ya valí. Los fariseos a los 8 años los escogían. Al mejor alumnito lo escogían y lo hacían su discípulo. Así le pasó a Pablo. Pero a los que le estaba hablando eran pescadores, gente que no tenía esa capacidad. Entonces decía, no, yo no ¿cómo le voy a hacer? Entonces no voy a entrar al reino. Pero aquí está la clave. La verdadera justicia de la que él estaba hablando era la del corazón. Era una disposición del corazón de ser como Jesús. Y esa justicia, es decir, esa vida, esa forma de vivir era mucho mejor y estaba por encima.
de las apariencias que la gente guardaba. Entonces, a lo mejor, cuando uno ve en la iglesia, a veces se nos enseña sin querer, pero a veces se da la impresión de que necesitas guardar un montón de cosas. De repente ya se habla de tatuajes, de repente ya se habla de piercing, de repente ya se habla de que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer aquello. Al principio nos reciben bien en la iglesia y no estoy hablando mal de su iglesia porque ni la conozco, o sea, ni siquiera puedo, no vayan a pensar que es pedrada, no los conozco, no, generalmente así es. Llegan a la iglesia, uno llega, al principio no te pide nada, pero de repente te empiezan a poner varias exigencias que uno piensa que eso es ser cristiano. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es que sepas cantar chido en las alabanzas, ser cristiano no es vestirte como cristiano, ¿verdad? Yo ahorita traigo una playera cristiana que dice, Dios es bueno. Eso no es ser cristiano, no vayas a pensar, no, eso no es ser cristiano, traer eso, traer un pescadito, ¿verdad? Ser cristiano y la justicia de la que Jesús está hablando es el corazón, vivir como Jesús. Es eso. Ser cristiano, eso se resume a vivir como Jesús. Y entonces, si te queda alguna duda, pues Jesús empieza a dar un montón de ejemplos prácticos, ¿eh? A partir de aquí. Si lo leyeron, porque me comentas a mí que la lectura trataba de eso, no sé si fue tarea, no sé si va a ser tarea, pero te recomiendo mucho que leas de aquí en adelante lo que dice. Da un montón de ejemplos prácticos. Por ejemplo, sobre el enojo. Dice, eh, ustedes saben que no debes matar a tu hermano, pero si te enojaste con él, prácticamente está diciendo, es como si lo estuvieras matando. Quedas expuesto también a esto. Después habla del adulterio, de la fornicación, ¿verdad? Que uno dice, bueno, a lo mejor eh, yo no estoy cometiendo el acto de adulterio, pero con tu vista lo estás haciendo. Entonces, ¿de qué está hablando? Está diciendo, el problema no es lo de afuera, brother. El problema es el corazón. ¿Qué está pasando en el corazón? Y cuando nos referimos a corazón, nos referimos también a la mente, no nomás a los sentimientos, sino a lo que está en tu cabeza, las intenciones que hay en ti. Y habla de eso, habla del divorcio, habla de los enemigos, habla de las cosas que uno hace como parte de su adoración. Dar la ofrenda, orar, ayunar. Y dice, lo que yo quiero de ti, brother, es una relación contigo. No quiero apariencias. Chavos, Dios odia las apariencias, de verdad. Odia que nosotros hagamos las cosas por hacerlas nada más. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que lo conozcamos. Él lo que quiere es que tengamos una relación con Él. Quiere que lo reflejemos. Las apariencias no le sirven. Y él las odia. Y lo digo con esas palabras porque varias veces él dice, yo lo que no, yo quiero misericordia, no quiero sacrificios. Yo quiero que me conozcan, no que me hagan rituales. Por ejemplo, en una ocasión, en un salmo, me parece que es el Salmo 50, Dios dice a los judíos, ¿para qué me dan sacrificios? ¿Ustedes creen que a mí me hacen falta animales? Yo los creé, que a mí me hace falta, ahora me hacen falta toros, me hacen falta. ¿Ustedes creen que a mí me hacen falta los animales? Yo los hice. Si yo quisiera animales, los hago, brother, los agarro, ni siquiera te los pido. Dice, yo lo que quiero realmente es que tú me alabes, que tú me agradezcas. Yo lo que quiero es un sacrificio de alabanza. Yo lo que quiero es tu corazón. Ese fue el gran problema de los judíos, que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ellos no entendieron que no tenía que ver con la apariencia, sino con el corazón, y endurecieron su corazón. Por eso Dios les prometió un nuevo pacto, un pacto en Jesús, donde ya Él iba a escribir la ley, pero en el corazón. Ahora, todo esto que Jesús llama a hacer, todo esto que Jesús nos llama a vivir, es posible. Es posible porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, Él nos da su espíritu. Y su espíritu en nosotros sirve para eso, o para eso viene a nosotros, para que podamos vivir como Jesús vivió.
Jesús vivió o hizo su ministerio siempre en el poder del Espíritu Santo, que es Dios también. Y ese mismo espíritu es el que tienes tú. Si entregaste tu corazón a Dios, te da ese mismo espíritu para que vivas como Jesús vivió. Jesús entiende que va a haber personas que escuchen eso, va a haber personas que sepan lo que Él les enseñó en el Sermón del Monte y no lo vivan. Va a haber gente que nada más va a dar una apariencia, pero en realidad van a perderse. Y entonces Él por eso les dice que los van a conocer por sus frutos, ¿verdad? Y por eso les pone un ejemplo, les dice que va a haber algunos que van a cuidar tanto la apariencia que van a llegar un día al juicio final y le van a decir, Señor, pero si yo hasta saqué demonios en tu nombre. Escucha eso. Gente que sacó demonios. Yo no sé si es una exageración, pero no creo, porque sí hay un ejemplo, y después lo vemos. Gente que intenta sacar demonios en nombre de Jesús. Dice, hicimos eso en tu nombre. Y que Jesús les diga, no te conozco. Y no importa lo bonito que guardaste la apariencia, no importa lo bonito, las cosas que hiciste, yo lo que quería era conocerte, que tú me conocieras a mí. Yo lo que quería estar en una relación contigo. Yo lo que quería era que vivieras como yo vivo. Y luego les dice, va a haber algunos que escuchen estas palabras y no las hagan. Y si no haces esto, pues va a ser como si construyeras tu casa sobre la arena. Toda tu vida, ¿en qué está basada? Tu vida va a estar basada en lo que tú crees, en las circunstancias, va a estar basada nada más en una tradición, no sé. Pero va a haber un momento en que lleguen los problemas, lleguen las tempestades, lleguen los huracanes, lleguen los terremotos, y esa casa se va a caer. ¿Qué significa eso? Pues en la vida vas a vivir varias cosas. En la vida van a llegar las aflicciones. Jesús nunca prometió que te iba a ir bien si lo seguías. Van a llegar esas cosas. ¿Qué va a pasar con tu vida? Se va a derrumbar porque no tienes de dónde hacerte, porque no tienes un fundamento, porque no tienes convicciones, porque las cosas en las que uno normalmente confía se acaban. La gente cambia, el dinero se acaba, lo que nosotros pensábamos que estaba seguro se termina, nosotros mismos vamos a estar fallando a cada rato. Pero dice, pero si esto que te estoy diciendo lo vives y lo aplicas, pues es como si tuvieras una casa con un buen cimiento de roca. Van a venir los problemas. Otra vez, Jesús, esos versículos a veces no nos gustan, los quisiéramos arrancar a veces, pero van a venir los problemas. Va a venir el huracán, va a venir el incendio, va a venir el terremoto, va a venir todo. La diferencia es qué va a pasar con tu vida. Tu vida va a estar firme todavía y eso es lo que nos debe guiar. Eso es lo que deberíamos esperar. Estar firmes cuando pase la tormenta. Va a haber esos momentos, así como a mí no me gustan. Francamente, cada vez que vienen esos momentos a mí no me gusta. No me gusta, a mí no me gusta cuando vienen problemas. No sé si a ustedes, no sé quién de ustedes diga, qué padre, hoy no tengo para comer, ¿verdad? Pero a mí no me gusta. O cada vez que se me va la luz, como les digo, que cada rato se va. A ver si no se va ahorita, ¿eh? Y se rompe, se acaba la transmisión. No me gusta. Pero la gran diferencia es que yo sé en dónde estoy arraigado y que yo sé que ese problema no va a pasar y yo voy a seguir agarrado de Jesús y Jesús va a seguirme sosteniendo. Esa es la gran diferencia. De eso se trata. Cuando ustedes están estudiando ahora la vida de Jesús, no nada más es para escucharlo, nada más es para decir, qué bien Jesús, órale, no, gran maestro. Es para vivir lo que él enseña. Es para vivir como él. Para eso se estudia la vida de Jesús. Para que cuando alguien nos quiere hablar mal de nosotros, podemos recordar lo que Jesús enseñó, poner la otra mejilla, no buscar la venganza,
orar por la persona que nos está maldiciendo, perdonarlo, interceder por él, como Jesús dijo, perdónalos. De eso se trata de eso se trata el Sermón del Monte, porque él nos enseña cómo él quiere que viva su gente, que vivan los cristianos, por eso es tan largo, pero también es bien práctico. Y tiene algunos pasajes, francamente, que de momento uno puede decir, ah, caray, ¿esto a qué se refiere? Pero básicamente se trata de que el Señor quiere conocerte. Cuando tú estás leyendo sobre la vida de Jesús es para que conozcas a Jesús, para que entres en una relación con Jesús. En la Biblia, ahí les va un dato, por la misma ofrenda, como dice alguien. En la Biblia, conocer algo o alguien no significa nada más como decir, ah, mira, es Samuel, ya sé cómo se llama, ah, ya sé que es de Catepec, ya sé que hace un pozole muy, muy rico. Ah, bueno, en la Biblia no se trata de eso. Conocer siempre tiene que ver con una experiencia cercana. Por ejemplo, cuando la Biblia, ya sé que son adolescentes, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla de una intimidad entre dos personas, dice, se conocieron. Por ejemplo, cuando Adán conoce a Eva, no quiere decir que dice, ah, ¿cómo estás? Adán, mucho gusto. Eva, mucho gusto. Sí, ya te había yo visto desde que te creó Dios. Lo que está diciendo es que entraron en una relación íntima, en una relación de intimidad. Así, así Dios quiere que lo conozcamos en una forma íntima, verdadera. Cuando Él dice, yo quiero que me conozcan, quiere decir, yo quiero que experimentes mi vida, mi carácter en tu vida. Dios quiere que experimentemos a Jesús. Que si nosotros somos como esa gente que Él vio, que si nosotros somos como esa gente que Él veía que estaba rota, como esa gente que estaba dolida, herida, podamos decir, yo sé que es ese Jesús que me está viendo, ese Jesús que murió por mí, ese Jesús que me ama, ese Jesús que me acepta. Y que cuando también estés, eh, que tu vida la bases en Él, porque ya lo conoces, porque dices, Señor, yo quiero amar porque tú me amaste. Es bien diferente a decir, yo quiero amar porque si no me castigas. Yo quiero amar porque pues eso me enseñaron. Yo quiero amar porque pues es lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque ni modo, no tengo de otra. Yo quiero amar porque tú me amaste. Yo quiero perdonar porque tú me perdonaste. Yo quiero bendecir a otros porque tú me bendijiste. Bendeciste. Me entendieron. Yo quiero entregarme porque tú te entregaste por mí. Yo quiero ser generoso porque tú fuiste generoso conmigo. Todas esas cosas. De ahí parte nuestra vida cristiana. La vida cristiana no parte de una serie de reglas. Parte de que como Dios, como Jesús lo hizo conmigo, yo así voy a vivir. Si Jesús ha sido generoso contigo, tienes que ser generoso con los demás, porque ahora conoces al Jesús generoso. Si Dios contigo ha sido proveedor, si Dios contigo ha sido perdonador, no tienes de otra, porque ahora lo conoces, porque ahora tu copa está tan llena del amor de Dios que ese amor se desborda hacia los demás. Esa es la vida cristiana, chavos. Es como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Así, porque lo que yo vivo ahora en este cuerpo físico, lo vivo en la esperanza de ese Jesús que se entregó por mí. De eso se trata. Ya no vivo yo. ¿Sabes qué? Yavir quiere decirte de cosas, ¿eh? Yavir quiere ahorita decirte de leperadas. Yavir, este Yavir de carne y hueso, la verdad, ahorita quiere decirte de groserías y que nos agarremos ahorita a trancazos aquí afuera, ¿cómo ves? Pero ese es Yavir, pero Yavir ya no vive. Ahora vive Cristo en mí. Y como Él me perdonó, como Él fue paciente conmigo, también perdono y también soy paciente. ¿No? De eso se trata. De eso se trata ser cristiano y conocer a Dios. Ahora, ya para terminar, ya para cerrar, quiero preguntarte si realmente conoces a Dios. Y con eso no me refiero a que hayas recibido una revelación del tercer cielo, ¿verdad? Que hayas escuchado como en el Antiguo Testamento una voz que de repente te grita, Samuel, ¿verdad? Como en las películas así, ¡ah! Y truenos y... No. O que hayas tenido un sueño donde dijes, Dios, no, puede ser que lo hayas tenido, pero no me refiero a ese conocer.
Me refiero a que si realmente conoces a Dios de manera personal, que realmente dices, para mí Dios es el Dios, yo conozco a Dios porque Dios nunca me ha fallado y siempre me ha cuidado y me ha amado. Yo te puedo decir que para mí Dios es un Dios, puedo decir que es mi padre porque cuando no tuve padre, o se fue, o las cosas que pasaron, fue por cigarros, ya saben, la típica historia. El Señor, como dice la Biblia, el Señor fue un padre para mí, porque me amó, porque me cuidó, porque siempre me ha cuidado, porque hay veces que hasta cosas que yo considero como, pienso que son insignificantes, Él me las da. Y yo digo, gracias Dios, yo te conozco porque has sido tan bueno conmigo. Yo puedo decir que conozco a Dios. ¿Tú puedes decir eso, que conoces a Dios? Porque a lo mejor el Señor ya ha querido revelarse a tu vida de distintas formas. ¿De qué formas? Con lo que te provee, con el amor que te muestra, con las veces que te ha cuidado. A lo mejor uno ve su historia y piensa uno, no inventes, yo he vivido tantas cosas que a lo mejor Dios ya se olvidó de mí. No, porque estás aquí hoy y todo eso tiene un propósito. Y a través de eso Dios se te ha querido mostrar, porque te ha cuidado, porque te ha provisto, porque a lo mejor no tuviste un papá, no tuviste una mamá, pero tuviste a alguien más que hizo esa función y el Señor te lo proveyó. Porque a lo mejor perdiste algo, pero el Señor te dio otra cosa para enseñarte algo también. ¿Conoces a Dios? Porque si no, sabes, si no conoces a Jesús realmente de manera personal, lo otro que hagas va a ser bueno para tu vida en esta tierra, pero no va a aprovechar para tu corazón, para tu vida interna, tu espíritu. No va a aprovechar para eso. Si cantas, si alabas, si lees, si ya dejaste de decir groserías, si no, 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 yo no me hago tatuajes, no, 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 yo no me hago piercings, lo que te enseñen. Si ya me pongo mi play, ya me pongo mi crucecita, ya me pongo mi pececito, ya me pongo mi ropa cristiana. Todo eso, pues va a estar bien que lo hagas porque vas a ser una persona ante el mundo ética, correcta. Pero internamente, ¿hay un cimiento en ti, en tu corazón? ¿O tu vida está sobre la arena y en cualquier momento se pierde? En cualquier momento te falla lo que has confiado. Te invito a que busques realmente conocer a Jesús. Y si tú dices, no, yo ya lo conozco, Él es mi Salvador, ya le entregué mi corazón, qué bueno. Pero hay ciertas cosas donde el Señor nos va a seguir transformando y donde Él se va a seguir revelando a nosotros. Y nos va a seguir enseñando que Él es suficiente. Se va a seguir revelando a nosotros. Esta tarea de conocer a Jesús no va a terminar. Siempre tenemos que seguir buscando a Jesús y conocerle. Entonces, esa es la invitación que te hago esta noche y la invitación que también creo que Dios me ha hecho todas las mañanas de conocerle cada vez más, ¿no? Entonces, eso.